Hola hermana, buenos días para todas. Hoy para mí es de gran bendición poder estar con ustedes esta mañana, este viernes, este inicio de semana, que espero que para ustedes pues esta reflexión, este estudio sea igual de bendición. Yo las invito a que ustedes hagan su lectura y a que profundicen, porque este capítulo es súper intenso y yo solamente me voy a enfocar en lo que Pablo hace una advertencia aquí, mención sobre pues que está en contra de la apostasía. La apostasía es vista en el cristianismo como esta persona que ha abandonado voluntariamente y también conscientemente su fe en Dios y concretamente también pues en Jesucristo, ¿verdad? Jesús, así como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es por eso, hermanas, que todas tenemos esa necesidad de tener un camino, una verdad y también una vida, pero una vida eterna, que solo la palabra de Dios, de nuestro Señor, nos puede proveer. Nosotras vamos a hacer la lectura que está dentro para finalizar el capítulo 5, que ayer la hermana Edith nos había hablado de lo que era el gran sumo del sacerdote, el gran sumo sacerdote. Nosotras ahí mismo en ese capítulo entra lo que viene siendo esta advertencia contra la apostasía, pero son solo los últimos versículos y da seguimiento en este capítulo 6 donde continúa hablando del mismo tema. En el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, y difícil de explicar, porque cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debido a ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí Pablo, al estarle advirtiendo con esa apostasía, es que siendo ya conocedores de la palabra, ya habían tenido tantos años, ellos siendo creyentes, ya deberían de estar enseñando a otros. Es decir, nosotros, al haber sido hermanas ya nosotras discipuladas en nuestros primeros años de nuestra vida espiritual, nosotras deberemos de ser perseverantes para poder crecer espiritualmente. Entonces, nosotras que debemos de estar usando nuestros dones, estar en constante oración y ¿para qué? Para en algún momento enseñar a otros, a los que quieren conocer de la palabra, para nosotros no desanimar con nuestro ejemplo. Nosotros no debemos de ser estas, como visto como aquí los hebreos, que se miraban ya en la necesidad de que alguien volviera a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces, el alimento sólido aquí es visto para los que ya son maduros, que los que se esfuerzan en practicar y para estar capacitados para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no existiría esta confusión de como a ellos les pasaba, ¿no? Que caían se puede decir en esta lentitud. Estos primeros versículos en este capítulo sirven como una advertencia para estos creyentes que tiene que ver que eran inmaduros y eran lentos también. Se caracterizaban porque no habían crecido en tantos años, estar en las cosas de Dios, no habían tenido ese crecimiento espiritual.
Entonces Pablo aquí los había reprendido prácticamente debido a que no enseñaban ellos a otros. Todavía se hacía mención, eran como unos bebés espirituales, porque estaba haciendo mención aquí que necesitaban leche como un bebé, no ese alimento sólido, no tenían la palabra, no la exponían la palabra de Dios. Entonces, en vez de aferrarse confiadamente en la fe hacia Jesús como el Mesías, ellos fueron tentados y regresaban otra vez. Entonces necesitaban recibir ellos como aquí le hace mención, los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Estos creyentes eran incapaces de comunicarles a otros la palabra de justicia, que era llevar la palabra de Dios. Entonces aquí se hace mención como el autor, que viene siendo Pablo, desafía a estos lectores, a estos creyentes, a seguir avanzando a la perfección espiritual y a pasar de lo básico de la doctrina de Cristo a la instrucción, que era una parte fundamental, ¿no? A instruir a otros en la fe cristiana. Y en este capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de lo que habíamos hablado anteriormente, de la doctrina de Cristo, o sea, de lo básico, vamos adelante a la perfección. Los está animando, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos. Eso quería decir que ya no quería que se siguieran enfocando de lo que ellos ya sabían, que supuestamente ellos ya tenían conocimiento. Ahora les dice, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, conocedores, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todos estos versículos que les acabo de leer, iniciando en el capítulo 6, el versículo 1 hasta el 6, muchos lo sacan fuera de contexto. Aquí estamos hablando de la salvación. La salvación no se pierde, no solamente, aquí lo dice en este versículo, no puede ser crucificado cada vez. ¿Cuántas veces fue Jesús crucificado? Una sola vez. Pero aún así nosotras debemos de reconocer cada día y pedir perdón por nuestros pecados. Aunque una vez Jesús, al ser crucificado, nosotros fuimos perdonados. Nosotros debemos de también reconocer que no somos perfectas. Sin embargo, debemos de buscar esa perfección espiritual día con día para llevar las buenas nuevas, llevar la palabra de Dios, estar nosotras buscando de su voluntad día con día. Eso es lo que les estaba haciendo a ellos el llamado, es decir, a esas personas que habían conocido de la palabra y habían caído en la pereza, que no estamos exentas, el desánimo, todas las armas que puede utilizar el enemigo en contra de nosotras. Recordemos que el enemigo paciencia para desanimarnos. Entonces, nosotras, ya conociendo de la palabra, haber sido nosotros salvas, y ese arrepentimiento y el querer genuinamente conocer de Dios,
Es aquí que a ellos también les hace saber que ellos pueden dejar esa pereza y avanzar. Dice en el 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estamos llamadas nosotras, hermanas, a servir. Por eso Jesús, cuando vino acá a la tierra, se presentó como hombre, Él sirvió, Él vino a servir, a darnos ese ejemplo. En el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, nosotras debemos de tener esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces aquí nos hace mención que Dios no es injusto y que Él no olvida. Él sabe el esfuerzo que a nosotras nos cuesta. El estar ahí, el buscarle, el nosotras entregarnos a Él, el tener esa necesidad y reconocer y agradecerle, hacer válido ese sacrificio que Él hizo, de lo que hablaba ayer Edith, del valor que Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? El nosotras servir a otros creyentes, el ayudarnos unas a otras, el estar ahí, en apoyarnos en oración, y eso es prácticamente lo que Pablo les estaba diciendo, animándolos. Dice en el versículo 13 ya inicia cómo Dios hace ese ejemplo de esa promesa a Abraham, ¿verdad? Cómo Él nos hace saber cómo Dios nos hizo una promesa y Él cumple. Nosotras debemos de comprometernos con la palabra de Dios, agradecerle todas las bendiciones que Él nos da cada día. Hermanas, muchas gracias por haberme acompañado. Yo voy a cerrar en esta ocasión con una oración. Las invito a que me acompañen y también les deseo que tengan un excelente fin de semana, bendecido, y nos vemos este domingo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotras, por habernos dado la oportunidad de abrir los ojos y haber dado la oportunidad de tener un nuevo día, Señor, lleno de tus bendiciones, de poder respirar, de poder ver, Señor. Te pedimos que nos acompañes todo el día, que rodees con tus ángeles, Señor, guardianes a nuestra familia, a nuestros hijos, a nosotras, a nuestras hermanas en el trabajo, que nos guíes, Señor, que nos abras nuestro corazón, que nos des entendimiento, sabiduría, Padre Celestial, también, para que tu palabra, Señor, sea de gran bendición en nuestras vidas. Permítenos, Señor, poder comprender aún que lo miremos complejo. Permítenos, Señor, poder tener el discernimiento y la voluntad de poder buscarte, de poder escuchar y de poder practicar, Señor, todo lo que tú nos has mandado, el valor de haber mandado a tu Hijo, ese sacrificio tan enorme. Gracias, Padre Celestial, por nuestra familia, por nuestras hermanas. Te pido por cada una de ellas que está pasando adversidad, que está pasando
pues todo lo que el enemigo puede poner tropiezos en nuestro camino, que seas tú, Señor, levantándonos para poder, Señor, hacer tu voluntad. Permítenos también y pon en nuestro corazón fe, paz y armonía en nuestros hogares. Gracias, Señor. Bendícenos y acompáñanos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para todas, hermanas, y lindo día.